Hola. Muy buenas tardes a todos y todas por acompañarnos en este espacio. Bienvenidos. Ya, ok, nuevamente bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Estamos en este espacio gracias a la Fundación Carvajal, quien ha creado estos círculos de aprendizaje. En esta ocasión vamos a tener un círculo de escalabilidad en el cual vamos a estar conversando hoy de cómo la experiencia lleva a generar impacto y estos aprendizajes cómo permiten escalar. Así que nuevamente a todos y todas bienvenidos a este espacio, a este webinar llamado, repito, de la experiencia al impacto a aprendizajes para escalar. El objetivo de este espacio es facilitar un momento de intercambio donde tres fundaciones relevantes en Colombia pues presenten cómo han escalado sus soluciones sociales, mostrando procesos, mostrando ejemplos, y aprendizajes que orienten e inspiren a muchas otras organizaciones de las que sabemos seguramente están aquí conectadas acompañándonos el día de hoy y que esto les permita pues fortalecer sus propios caminos hacia la escalabilidad. Me presento entonces, mi nombre es Sandra Giraldo y agradecerles nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos a tener un espacio de hora y media en donde vamos a tener 4 momentos puntuales. El primer momento es este en el que estamos dando apertura al webinar, donde les voy a contar muy brevemente acerca de la metodología que vamos a manejar y vamos a dar un pequeño contexto para entrar en materia. El segundo momento importante de nuestro webinar del día de hoy tiene que ver ya con los casos individuales y esos aprendizajes de escalabilidad que nos van a compartir tres organizaciones que hoy nos acompañan y que ya voy a proceder a presentar. El tercer momento es entonces también un momento relevante en donde ustedes asistentes van a poder hacer preguntas. Por favor, las pueden ir dejando allí en el chat y las tres organizaciones van a estar respondiendo a sus preguntas. Y el cuarto y último momento que tenemos el día de hoy es ya el de conclusiones y agradecimientos. Así que bueno, con esto vamos entonces a dar inicio a nuestro espacio el día de hoy. Nos acompaña Nelly Paola Quintero, ella es la directora de innovación y calidad de la Fundación AEIOTU. Esta fundación desde hace ya 17 años trabaja democratizando la educación para cerrar brechas sociales mediante un modelo innovador y sostenible que se dirige a niños, a niñas de 0 a 5 años en toda Colombia, en donde buscan y trabajan por desarrollar el potencial y transformar comunidades, potencial de niños y niñas. Sus servicios se orientan principalmente a 4 líneas estratégicas. La primera es operación en jardines infantiles, la segunda red educativa digital, la tercera todo lo que tiene que ver con consultoría y proyectos, y la cuarta con abogacía e incidencia. Así que a ti, Nelly, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompaña igualmente Santiago Izaza, quien es el director de educación de la Fundación Luker. Esta es una fundación de carácter empresarial que desde hace ya 31 años impulsan soluciones de innovación social para el desarrollo y la equidad mediante alianzas con el sector público, privado, académico. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de Fundación Luque por un frente muy importante, que es precisamente ese gran trabajo que hacen en educación, en emprendimiento y en desarrollo rural. Esto en alianza obviamente con Casa Luker y además trabajan desde Fundación Luker en apoyar iniciativas sociales en Manizales que fortalecen las condiciones de vida de las comunidades y como desde allí pues han venido replicando iniciativas a otras partes del país. Y finalmente, bueno, la organización anfitriona, Fundación Carvajal,
Nos acompaña de allí precisamente Erika Acevedo, quien es la directora de Innovación Social y Escalabilidad. La Fundación Carvajal ya tiene más de 47 años de trayectoria y se dedican a diseñar, implementar metodologías sociales innovadoras, no solamente en el Valle del Cauca, sino también en el norte del Cauca, y desde ahí pues contribuir a la superación de la pobreza y fortalecer las condiciones educativas del hogar, la generación de ingresos y el desarrollo del ser. Sus modelos tienen alto impacto social y potencial de transferencia y escalabilidad a nivel nacional e internacional, y es por esto entonces que tenemos este espacio. Como les mencionaba, vamos a tener estos 4 grandes momentos, el más relevante que va a ser la intervención precisamente de las 4 organizaciones. Para comenzar, quisiera mencionar un par de datos clave que nos permiten precisamente entender por qué la relevancia de tener este espacio el día de hoy. Hablemos un poco de las cifras. En Colombia, por ejemplo, persisten desafíos estructurales que efectivamente pues, limitan el desarrollo de las personas, de los territorios. En Colombia, más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad, la pobreza extrema rural alcanza casi el 22%, la brecha de género en el empleo sigue siendo marcada, casi el 12% de mujeres frente a un 7,1% en hombres, hablando de esa brecha precisamente de género en el empleo. Y definitivamente pues esto evidencia la urgencia de fortalecer iniciativas que permitan generar ingresos estables y dignos. Pero no es el único frente. En educación, solo el 55,7% de niños y niñas logra alfabetizarse a tiempo en la región. Y en Colombia, los rezagos en lectura pues comprometen también la productividad futura, reduciendo pues también hasta en un 12% los ingresos. Esto definitivamente, como lo mencioné hace un momento, refuerza la importancia de escalar modelos pedagógicos que sean efectivos y programas también de nivelación para la educación. Así que bueno, a todo esto definitivamente se suma la necesidad de promover el bienestar emocional y el desarrollo del ser como condiciones esenciales para sostener logros en educación y en empleo. Por ello, definitivamente expandir soluciones sociales que han sido exitosas y que desde allí tienen la pertinencia local, pues son fundamentales para poder escalar, que no se queden allí en lo local, sino que realmente se puedan no solamente replicar, sino escalar en población, en impacto, en áreas geográficas, y por eso entonces tenemos a estas 3 organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Con esto, bueno, vamos entonces a comenzar nuestra conversación, en donde vamos a escuchar primero a Neji para que nos cuente entonces desde Fundación AEOTU y tú como directora de innovación y calidad, cuál ha sido ese proceso precisamente de crear, validar que realmente un programa, un proyecto funcionan y cómo desde allí los han venido escalando y cuáles han sido esos aprendizajes y mensajes que hoy nos quieres dejar a todas las organizaciones que nos acompañan. Así que, bueno, Nelly, te voy a dar la palabra y bienvenida. En nombre de la Fundación Carvajal, agradecerte muchísimo por estar en este espacio con nosotros. Mil gracias, Sandra. Buenas tardes para todos y muchas gracias por esta invitación. De verdad que estoy muy feliz de venir a compartir con ustedes pues, lo que ha sido la trayectoria de IoT en esta visión de escalar nuestro conocimiento y compartirlo pues, con quienes más personas podamos para asegurar una mejor calidad de la educación y de la atención para los niños y las niñas en nuestro país y pues en la región. No sé, ¿quién me puede ayudar a pasar la diapositiva, por favor? No sé si Lina o Luz Adrián me pueden ayudar con la siguiente diapositiva. Gracias. Pues miren, nosotros en AETU, pues como les decía Sandra, llevamos 17 años, un poco más de 17 años como en este trabajo para la transformación de ecosistemas de primera infancia. Y de verdad que todo nació hace pues más de 17 años con 2 preguntas que pues eran sencillas pero eran fundamentales. La primera, cómo ofrecer educación de alta calidad pues a los niños y las niñas. Y en este sentido nosotros
Lo primero que hicimos fue, por supuesto, un ejercicio muy juicioso de ir buscar en el mundo qué era lo mejor que se podía ofrecer en términos de calidad en primera infancia y encontramos esta filosofía educativa Reggio Emilia que pues nos enamoró por completo, que ha sido además reconocida por la UNESCO como una de las mejores metodologías para acompañar el desarrollo de los niños y las niñas en primera infancia y decidimos inspirarnos en esta filosofía y adaptarla al contexto latinoamericano para crear el modelo educativo de IoT. Con ese modelo educativo de IoT, pues entonces comenzamos a operar centros educativos para primera infancia. Eh, Me están diciendo que se me oyen muy lejos. ¿Ahí me oyen mejor? No, No, Neji. Por aquí. ¿Ahí me oyen mejor? Mucho Perfecto. mejor. Gracias. Gracias por avisar. Les estaba contando que una vez que creamos entonces nuestro modelo educativo, pues lo que hicimos fue comenzar a operar centros, tanto públicos como privados, con este modelo. Y nosotros, digamos que pensando en en esta idea de poder llevar educación de alta calidad, lo que aseguramos es que este modelo fuera exactamente igual para todos los niños que iban a los centros ADETU, independientemente de en qué contexto estaba ubicado el centro. Y ahí se abrió pues la segunda pregunta y es, ok, estamos operando unos centros, están de muy buena calidad. De hecho, nosotros cuando comenzamos a operar los centros, ya les voy a contar más adelante un poquito de esto, pero nos decidimos a testear este modelo educativo y entonces lo inscribimos, digamos que estuvimos durante 5 años en un proceso de un estudio longitudinal em, y el modelo operaba pues perfectamente con unos resultados maravillosos, pero queríamos entender también entonces cómo ir más allá de los centros ADETU y asegurar que esta era la segunda pregunta, cómo llevar esa educación a todos los niños y las niñas. Y ahí fue que estructuramos un modelo, o sea, pasamos, digamos, de operar centros educativos a estructurar un modelo que hoy impacta todo el ecosistema de primera infancia, es decir, no solamente a los niños y las niñas, pero también a los educadores, las familias, los líderes educativos y organizaciones educativas, sociales pues el gobierno. Digamos que gracias a esto, hoy en día, gracias a esta estructura, hoy en día IoT combina dos líneas estratégicas que son jardines infantiles y soluciones integrales para la calidad educativa y con estas ofrecemos pues diferentes servicios que impulsan la transformación de los ecosistemas de primera infancia. Em, Lina, ¿me puedes ayudar con la presentación, por favor, la siguiente diapositiva? Bueno, estas son nuestras dos líneas estratégicas de las que les hablaba. Yo podría resumir el camino de escala de IoT en 4 etapas. Una etapa inicial, que pues digamos que fue la validación de nuestro modelo. Aquí es donde nosotros iniciamos operando los centros públicos y los privados bajo el modelo educativo. Y como les digo, este modelo lo sometimos a una evaluación rigurosa que fue hecha por la Universidad de Rutgers en Estados Unidos y la Universidad de los Andes. Y esta evaluación demostró pues básicamente que los niños que con el modelo educativo de IoT se pueden cerrar las brechas de desarrollo que existen entre los niños en contextos vulnerables y en los niños de familias provenientes de familias de altos recursos. Esto fue como el primer paso como en este camino a la escala. El segundo paso fue entonces cuando ya nos dimos cuenta que el modelo funcionaba y estaba, pues, digamos que ayudando o aportando a este desarrollo de los niños y las niñas. El siguiente paso fue, ok, nosotros no podemos hacerlo solos y no podemos dedicarnos solamente a abrir miles y miles de centros y operarlos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos transferir esas capacidades a otros? Y ahí comenzamos a acompañar a otros educadores, familias, líderes educativos, organizaciones educativas, a fortalecer ese conocimiento y esa práctica para que ellos también pudieran ofrecer esos servicios de calidad. Luego viene una tercera etapa que es lo que yo digo que es como digitalización para la democratización. Y es que, de verdad, cuando llegó la pandemia, eso agilizó una iniciativa que ya traíamos nosotros más o menos un año antes de comenzar la pandemia, y es como este interés en compartir nuestro conocimiento con el resto del mundo en forma de contenidos abiertos que pudieran las personas acceder a ellos.
pues para poder, digamos que mejorar también sus prácticas. Así creamos la red de YouTube, que es una plataforma digital que hoy en día tiene más de 88.000 usuarios, más de 3.500 contenidos abiertos. Las personas se conectan constantemente para usarla como herramienta de formación. Y este es como este intento de verdad de democratizar ese acceso a la información para mejorar la práctica educativa y las prácticas de crianza de las familias. Y así llegamos a la cuarta etapa, que es en la que nos encontramos hoy en día, que es en donde el reto ya no es tanto crecer, sino integrar. Entonces nosotros nos estamos enfocando mucho en desarrollar en los territorios en los que nos encontramos un enfoque de transformación sistémica, como les estaba contando, que básicamente incluye la operación de centros educativos de alta calidad, que son laboratorios de innovación que se convierten en referentes de buenas prácticas, pero también el desarrollo de capacidades en los actores del ecosistema para que eso asegure la sostenibilidad como de la transformación que estamos haciendo. También la movilización de comunidades de práctica, que son como estos ejes articuladores, digamos, que nos ayudan a impulsar esa transformación. Y también, pues digamos que todo el tema del uso de la tecnología para que se optimice esa gestión del cuidado y de la educación que estamos tratando de llevar pues, a los diferentes territorios. Dina, ¿me ayudas, porfa, con la diapositiva que viene? Gracias. A lo largo de este camino, pues nosotros hemos podido impactar más de 1.800.000 niños, más de 1.200.000 familias, más de 887.000 educadores, esto tanto directa como indirectamente, es decir, tanto los que están atendiendo a nuestros centros o las familias de los niños que vienen, los educadores que trabajan con nosotros, como a los que formamos. Como les contaba, la red IO2 pues tiene más de 88.000 integrantes, o más de 88.000 miembros, y pues hemos llegado a más de 5.000 instituciones educativas. A lo largo de este camino, ha habido como unos factores que habilitan esa escala o este camino a la escala que han sido fundamentales. En primer lugar, pues como les mencionaba, nuestro modelo pedagógico, que es un modelo que tiene al niño como protagonista al centro, en el corazón, y eso además hace que no solamente sea un elemento diferenciador, sino que de verdad logremos desarrollar el pleno potencial de los niños. Y este modelo, pues con evidencia comprobada de su efectividad. También hemos tenido una arquitectura organizacional flexible que nos ha permitido como articular las diferentes unidades de negocio, las diferentes, sí, unidades de la organización para que las soluciones que ofrecemos sean más completas. También una estrategia de sostenibilidad mixta, en donde por supuesto ha habido recursos de filantropía, pero también ingresos comerciales y también recursos propios. Y por último, que es súper importante, pues alianzas de largo plazo, porque en verdad es con los aliados que hemos podido llegar de manera válida o sí, digamos que legitimidad a los territorios para poder desarrollar junto con ellos visiones compartidas. Lina, ¿me ayudas, por favor? Más allá de los datos, yo les quería como contar un poquito así rápidamente sobre un caso que es lo que hemos hecho en Cartagena. Cartagena es uno de los territorios en donde hemos estado. Allí, pues digamos que nosotros tenemos 3 centros educativos en donde atendemos niñas y niñas en situación de vulnerabilidad en alianza con el gobierno local. Pero también tenemos una comunidad de práctica que ha movilizado más de 256 millones en recursos para la primera infancia, solamente la comunidad de práctica, independientemente de lo que digamos nosotros con otros aliados hemos logrado movilizar. Ahí reunimos actores del gobierno local, de la academia, de organizaciones locales y empresas pues del territorio para asegurar que la primera infancia está en la agenda de todos estos actores y que están uniendo sus esfuerzos para lograr objetivos comunes. También tenemos una iniciativa súper bonita que actúa como nodo articulador, que es el Centro de Materiales. Este es un centro de recursos, digamos, inspirado en un centro pues que realmente viene de la filosofía de Reggio, que son los centros Remida, que son centros que actúan, como les decía, como nodos articuladores entre familias, maestros, niños, incluso los otros como actores de la comunidad, en donde alrededor de los materiales que hay en el entorno, que se pueden reciclar de las cajas, que son de las casas, que son materiales naturales, que son materiales, digamos, de desecho industrial, se hacen una cantidad de experiencias que potencian, por supuesto, la creatividad de los niños, pero sobre todo que enriquecen esas experiencias de aprendizaje que los niños viven en las aulas.
Y tenemos pues como toda una estrategia de formación híbrida en donde acompañamos a los equipos locales a desarrollar sus capacidades y les damos herramientas digitales, por ejemplo, impulsadas por inteligencia artificial o sencillamente contenidos de educación autogestiva para que ellos puedan ir como fortaleciendo pues, sus conocimientos, que esto es lo que hace que en verdad cuando nosotros logramos dejar capacidad instalada en el territorio, esa capacidad instalada se siga manteniendo a través del tiempo y sea sostenible de verdad el impacto que nosotros estamos haciendo. Para darles un dato, gracias a estas formaciones que nosotros hemos logrado aumentar más o menos en un 27% en promedio los conocimientos de los educadores y los líderes educativos y familias a los que formamos. Esto es en promedio, pero ese 27% representa, digamos que, resultados mayores al 85% del conocimiento como esperado en los líderes y lo mismo un 23% en los cambios puntuales en las prácticas educativas. Si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, Lina, por favor. Miren, yo ahí para terminar, porque ya estoy consciente del tiempo, si tuviera que resumir o sintetizar, digamos, en 5 como grandes aprendizajes lo que ha sido nuestro camino en la escala, diría, lo primero, la evidencia no es negociable. Uno no puede escalar a ciegas, digamos que uno no puede dejar de medir. Necesariamente tienes que medir para poder como con ese monitoreo seguir como de verdad mejorando las prácticas que estás haciendo, ver si las tesis que tenías al principio sí son viables o si hay que transformar y estructurar como por otros caminos, ¿cierto? Refinar, ajustar. Lo segundo, la sostenibilidad se construye diversificando, como les decía. Nosotros tenemos como una fórmula, digamos, entre que es una suma de ingresos comerciales más la filantropía más los recursos propios. Yo creo que ningún modelo social puede depender de una sola fuente de ingresos. Eso pues creo que es súper clave. Lo tercero es, como les mencionaba antes, las alianzas son lo que lo hacen posible. No podemos escalar solos. Digamos que detrás de cada gran iniciativa, detrás de cada gran logro que IoT ha tenido, siempre ha habido un aliado que nos está acompañando de la mano para poder lograr pues esos hitos. En cuarto lugar, la transformación digital es uno de los caminos para democratizar. Esto, pues creemos de verdad que al menos en nuestro caso las soluciones tecnológicas y digitales son lo que nos han abierto el camino para poder llegar a muchas más personas, ampliar nuestro alcance y sobre todo reducir costos sin perder pues calidad. Y por último, el cambio más profundo es el cultural. Escalar en verdad no es solo expandirse, es transformar y es articular. Entonces, aquí el reto más arduo para nosotros sí ha sido como ir enfrentando y afrontando más que enfrentando, em, que hablemos el mismo idioma con los aliados, que hablemos el mismo idioma con las comunidades y con los beneficiarios de nuestros programas. Para nosotros de verdad poder hacer estas transformaciones necesitamos entender que necesitamos desarrollar capacidades, que necesitamos movilizar agendas, que las agendas que se movilizan no son solamente privadas, también tienen que ser las públicas. Esto es lo que asegura que de verdad como la gestión de la educación y de la calidad se haga pues responda a los objetivos que tenemos, tanto nosotros como nuestros aliados en el territorio. Y ya, Lina, si me ayudas con la última diapositiva, yo creo que aquí, pues en verdad lo que les quería decir es esto, escalar no es replicar y hacer más de lo mismo, es amplificar con otros de una forma que transforma. Es como que de verdad, nosotros no queremos y nunca hemos querido ser la organización que hace los cambios, sino la organización que impulsa los cambios. Y esto significa necesariamente pues trabajar con otros. Yo sí creo que cada organización, independientemente de su tamaño, del objetivo en el que quiere trabajar, en fin, desde que parta de su esencia, desde que alrededor de esa esencia construye alianzas y esté constantemente midiendo y monitoreando, puede escalar pues las iniciativas que se propongan. Neji, muchísimas gracias por tu intervención. Fuiste muy juiciosa en el uso del tiempo, estuviste exacta. Y bueno, a agradecerte pues, por el gran trabajo que viene haciendo la Fundación IoT y todo lo que nos compartes. Yo destacaría un par de puntos claves de esta conversación. Y creo que uno de los más importantes definitivamente tiene que ver con que cuando uno habla de escala, no se trata solamente de crecer, sino se trata de multiplicar el impacto con calidad que tú mencionabas.
Y allí definitivamente hay que hacer una salvedad. El crecimiento, vamos a decir que se trata de aumentar el tamaño de algo que tú estás haciendo, pero la escalabilidad básicamente lo que busca es aumentar el impacto por esa unidad de esfuerzo, lo que quiere decir que en últimas la palabra escalabilidad, que es nuestro tema central del día de hoy, habla de cómo tú puedes aumentar ese impacto sin que tus costos se incrementen en la misma medida. Y efectivamente con todo lo que tú mencionas, lo está haciendo ahí YouTube y es definitivamente incrementar impacto sin que se incrementen los costos en esa misma medida, pues pasa por, vamos a decir, apalancarse en la tecnología, apalancarse en ese saber hacer que ustedes ya traen dentro de la trayectoria de YouTube. Ese sería el primer punto que destacaría. El segundo, tú mencionabas algo clave dentro de esos factores habilitadores de la fundación, y es entonces esa estrategia de sostenibilidad, que es mi mayor área de experticia, y es cómo definitivamente debe ser mixta y debe pues combinar, por un lado, recursos de los que habitualmente una organización como AI o tú gestionan, pero también en ese sentido la diversificación, ¿no? Cómo nos apalancamos en lo que ya sabe hacer muy bien la fundación para, digamos, generar ingresos propios que permitan seguir apalancando esa escalabilidad. Y hay un tercer punto que destaco ya para darle paso a nuestro siguiente invitado y tiene que ver con dejar la capacidad instalada en el territorio, porque eso se convierte también en un factor facilitador de esa escalabilidad. Definitivamente cualquier iniciativa de carácter asistencialista que busque llevar la solución y no construirla con los beneficiarios, con esos destinatarios de las acciones, pues no se hace sostenible en el tiempo. Entonces, Neji, nuevamente agradecerte muchísimo y con esto entonces vamos a darle la palabra a nuestro siguiente invitado, que es precisamente Santiago Izaza, director de educación de la Fundación Lúker. Así que Santiago, bienvenido y adelante. Un saludo muy especial a todos. Me alegra ser parte de este webinar de escalabilidad y el círculo de aprendizaje. Muchas gracias por la invitación. Yo represento a la Fundación Lúker, una organización, digamos, que tiene más de 30 años de existencia, una fundación de origen empresarial, de origen familiar. Entonces, si quieres, me regalas la siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, la fundación fue creada pues, en el año 94 y nuestro foco ha sido educación y emprendimiento. Creemos que estos son como apalancadores del desarrollo, dos palancas que nos pueden ayudar a cambiar, digamos que las realidades de este país. Creemos mucho la conexión que hay entre educación y emprendimiento. Si quieres, das un clic ahí, por favor. Creemos que una per se no es suficiente. Realmente un buen nivel educativo debería estar acompañado de un espíritu emprendedor para poder generar desarrollo. Y un buen espíritu emprendedor, si no está acompañado de buenos niveles de educación, termina siendo un emprendimiento de subsistencia que no genera desarrollo. Entonces, esta ha sido como nuestra principal ecuación a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Aquí, como en resumen, como los principales hitos que ha tenido la fundación. La fundación nace en el 94. Los primeros años fueron como de consolidación administrativa, de estatutos. Los siguientes años, del 98 al 2000, fue una organización que estaba haciendo inicialmente como donaciones a organizaciones sociales, actuando muy de segundo piso, tratando de encontrar su camino. Del año 2000 al 2010 ya tuvimos nuestros primeros esfuerzos en educación, formación para el trabajo y algunas iniciativas de recreación. Del 2010 al 2013 empezamos a explorar más profundamente el tema de emprendimiento con un proyecto que se llama Manizales Más, con el apoyo de Babson College. Y en el 2014 arrancamos con una nueva estrategia de educación, digamos que fue mucho más integral que la primera y que tuvo como todos los aprendizajes de la primera. También arrancamos una línea de formación en temas rurales con el efecto cacao y con un programa que se llama Jóvenes Rurales. Y finalmente en el 2023 fue cuando dimos nuestro primer salto formal a la escalabilidad nacional con una iniciativa que se llama Formar, que básicamente lo que hacía era llevar a nivel nacional todo lo que habíamos aprendido a nivel, digamos, de Manizales. Nosotros hemos visto siempre a Manizales como nuestro territorio de experimentación, nuestro laboratorio,
Es donde nació la empresa y donde nació la fundación y siempre hemos tenido como a Manizales como nuestro principal foco de experimentación, como nuestro testbed aquí en Manizales. Siguiente. En educación, digamos que hemos venido trabajando en tres tipos de competencias principalmente. Y esas competencias coinciden con un estudio del Banco Mundial en el que indagaron qué espera el sector productivo del sector educativo. Y básicamente el sector productivo, digo yo, de una persona espero tres tipos de competencias. Competencias socioemocionales, competencias básicas y competencias técnicas. De hecho, le dan mayor ponderación a las competencias socioemocionales. Y nosotros tenemos un programa para cada uno de estos programas. Si me das un clic ahí, por favor. Tenemos escuela activa para el desarrollo de habilidades socioemocionales, que es, digamos que, a- eh, implementar modelos pedagógicos activos en instituciones educativas oficiales que permitan incrementar este desarrollo de habilidades socioemocionales muy inspirados en lo que pasaba en la Escuela Nueva. En competencias básicas tenemos aprendamos todos a leer y aprendamos matemáticas. Y en competencias técnicas, la universidad en tu colegio. Estos han sido como los modelos que nosotros hemos venido promoviendo, que hemos venido midiendo y evaluando a nivel de Manizales y que con base en esos aprendizajes es que hemos montado nuestra estrategia de escalabilidad. Dale otro clic, por favor. Entonces, ¿cómo ha sido como este proceso de la fundación? Entonces, primero arrancamos identificando un problema, por ejemplo, problemas de lectoescritura, de falta de aprendizajes en matemáticas, de falta de desarrollo de habilidades socioemocionales, de falta de acceso a educación técnica, de falta de acceso a educación superior. Buscamos un problema que sea grande, buscamos aliados que tengan, digamos, como interés en estas problemáticas, que tengan soluciones. Buscamos soluciones, por ejemplo, en el caso de matemáticas nos inspiramos mucho en el modelo de Canadá, en el de lectoescritura en el modelo de, de Cuba. Buscamos soluciones, las piloteamos. Nos gusta mucho medir y evaluar. Buscamos ojalá evaluaciones lo más objetivas posibles, ojalá experimentales. Para el caso, por ejemplo, de lectoescritura y matemáticas, nos han apoyado el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en medir estas metodologías. Y si esto funciona, pues lo escalamos a nivel de Manizales inicialmente, pero también creamos una unidad de escalamiento para escalar en otros municipios, digamos, del país. Dale, otro clic, por favor. Nuestra estrategia, digamos, de escalamiento, nuestra unidad de escalamiento se llama Formare. Digamos que esto nació en el año 2023 y básicamente lo que busca es replicar los aprendizajes que hemos tenido en Manizales y en otros territorios. Dale un clic, por favor. Nosotros aquí hemos llevado, digamos que ya en estos 2 años, estos modelos lo hemos llevado a 85 municipios, 399 sedes diferentes a Manizales, 72.000 beneficiarios y 25 aliados por fuera de Manizales. Y lo que hemos buscado es que los recursos de la fundación como tal se destinen al laboratorio, pero cuando es por fuera de Manizales, pues buscamos que el financiador sea un tercero, ya sea una entidad pública o privada que nos ayude con la financiación. Dale otro clic. Esto nos ha permitido, adicional pues de tener impactos en otros territorios, lo que nos ha podido tener es como permitir es tener datos de los otros territorios, entonces ya podemos tener mediciones en las cuales que podemos comparar qué está pasando en Manizales, en Necoclí, en Tumaco, en Quibdó, en La Dorada, en todos los municipios. Aquí aparece, por ejemplo, la cantidad de pruebas que hemos aplicado en otros territorios, por ejemplo, en lectoescritura. Dale otro clic. Y aquí ya podemos empezar a tener también aprendizajes cruzados de qué está pasando en cada territorio, en entrada y salida. Ver, por ejemplo, las palabras por minuto que leen en cada uno de los territorios. Y estos aprendizajes cruzados son los que permiten enriquecer todo el proceso que hemos tenido desde la Fundación Luker. Dale otro clic, por favor. Aquí tengo un video, si le das clic, por favor, para compartir cómo ha sido esta experiencia, por ejemplo, de llevar Aprendamos Todos a Leer a otros territorios.
llamo Luz Marina Mendoza, soy la madre de Josué, que estudia en la vereda Tulapita, municipio de Necoclí. Cuando el papá no está, yo lo llevo hasta la carretera, un profesor me hace el favor de llevarlo o un amigo. Soy docente hace 4 años y una de las falencias que más vi es que tienen falencia en lectura y escritura. Aprendamos todo a leer ha hecho un cambio en los estudiantes a través de su método fonológico. Anteriormente se leían silábicamente, pero ya los estudiantes pueden leer una palabra a simple vista. Cuando mis niñas estaban en segundo, no leían como lee Josué, porque no estaba ese programa por acá. Mi nombre es Sonia Isabel Madrugo Velázquez, docente de la institución rural La Comarca. El impacto de ATAL ha sido bastante fuertecito porque los niños los veo más motivados a buscar cualquier tipo de libros para leer. La Tierra es parte del sistema solar. Todos los planetas giran alrededor del Sol. ATAL ha causado un gran impacto en todas las instituciones que ha llegado en Necoclí porque ha cambiado las metodologías tradicionales por una metodología innovadora. Se ve reflejado en los estudiantes cómo ellos mismos se enamoran de la lectura, se enamoran de aprender. Yo soy Evelyn, desde Necoclí yo quiero que aprendamos todos a leer. Yo soy Josué, quiero que aprendamos todos a leer. Gracias. Entonces, volvemos a la presentación, por favor. Bueno, entonces digamos que finalmente, como algunos aprendizajes que hemos tenido es, primero sobre organización y estructura interna, pues digamos que nosotros arrancamos este proceso de escalabilidad por fuera de Manizales hace 2 años formalmente. Creamos este especie de spin-off que todavía hace parte, digamos, de la fundación. Hace 2 años arrancamos con un equipo de 2 personas, hoy tenemos 45 personas. Entonces rápidamente nos dimos cuenta que había que tener una coordinación pedagógica exclusiva para el spin-off, que teníamos que ajustar a esa estructura organizacional y crecerla, que teníamos que buscar mecanismos para fortalecer y retener el talento humano, porque cuando todo estaba controlado dentro de Manizales era muy fácil tener el talento humano retenido, pero ya cuando uno está en 85 municipios diferentes, ya esto implica, digamos, que un reto diferente. También en términos de estándares, procesos y escalabilidad nos obligó a replantear nuestros manuales de implementación, hacer ajustes, sistematizar las operaciones, estandarizar de alguna manera los productos y los servicios y también a crear una estrategia de formación virtual que estamos teniendo, pues digamos que cada vez más fortalecida, porque es muy difícil hacer presencia en todos los territorios. Y en cuanto a operaciones y sostenibilidad, digamos que una de los aprendizajes que hemos tenido es que no es crecer por crecer. Ahorita de pronto lo decían ella, hay que tener un crecimiento controlado de las operaciones, uno tiene que ser muy responsable de hasta dónde está el alcance de su implementación. El tema de priorización de aliados, o sea, también digamos que tenemos que ser muy sensatos de que no podemos llegar a todos los territorios, a todos los tamaños que exige, que demanda el mercado, sino que hay que mirar bien cómo hacemos escogencia de aliados que puedan replicar nuestras metodologías el día de mañana y que puedan ser catapultadores, pues, catalizadores de estas iniciativas. ¿Cómo buscamos tener un equilibrio también entre lo financiero y lo contable? Porque digamos que nos hemos dado cuenta que el sistema contable de las fundaciones es diferente a un sistema, digamos, de una empresa tradicional. Entonces, ¿cómo generamos un balance entre lo financiero y lo contable? ¿Cómo tenemos stocks de materiales? Porque muchas veces uno le resulta un proyecto en otro territorio para comprar materiales en enero y después en febrero resulta otro proyecto. Entonces, como hace 2 compras sería muy ineficiente. Entonces, ¿cómo tenemos stocks de materiales para poder replicar?
También ha sido muy importante como fortalecer el área de monitoreo y evaluación, porque digamos que nosotros hemos sido juiciosos en medir y en evaluar aquí al interior de Manizales, pero cómo llevamos esas prácticas a los otros territorios ha sido todo un reto. Y hay entidades que, por ejemplo, quieren un servicio de formación, pero no están interesados en monitoreo y evaluación. Entonces eso nos genera a nosotros mucho dilema, porque siempre hemos tenido el interés de medir y de monitorear. Entonces siempre pedimos a los aliados que incluyan este tipo de componentes en la escalabilidad. Otra cosa que nos está pasando es que cómo nos articulamos con las secretarías de educación, porque aquí en Manizales tenemos muy buena alianza con la alcaldía, pero hay aliados del sector privado que en otros territorios nos piden llevar iniciativas, pero no tienen tanta articulación con la Secretaría de Educación. Entonces ha sido un desafío y una recomendación que siempre hemos hecho es que todas las iniciativas que hagamos en colegios públicos busquemos siempre la articulación con la Secretaría de Educación. Y por último, digamos que la estrategia de comunicaciones, pues digamos que no ha sido tan fácil de replicar lo que hemos hecho en comunicaciones en Manizales en los otros territorios, porque digamos que todos los territorios tienen como connotaciones diferentes y ahí digamos que también hemos estado como replanteando nuestras estrategias de comunicaciones. Pero en general, pues ha sido muy interesante este proceso de escalabilidad y esperamos pues seguir creciendo en los años que vienen. Y hasta ahí llegaría mi presentación. Muchas gracias. Santiago, a ti muchísimas gracias. Bien interesante lo que hace Fundación Terpel y cómo han logrado escalar de forma asertiva. Yo quiero destacar 5 puntos que incluso, digamos, coinciden con parte de esos aprendizajes que nos compartía también Neji. Y diría el primero, y que tú mencionabas, Santiago, definitivamente una escalabilidad, eso sí, apalancada en la tecnología, en la virtualidad, porque definitivamente esa presencialidad en todo el territorio nacional complicaría precisamente ese propósito de seguir creciendo con impacto en esos territorios. El segundo, tú mencionabas algo clave, Santiago, y es sí crecer, pero de forma controlada y estratégica. No se puede crecer de forma desordenada porque pone en riesgo precisamente la operación misma de un programa o proyecto específico y genera lo que también en cooperación internacional se llaman acciones con daño, ¿verdad? Que a veces en el lenguaje popular colombiano es por hacer más, hacemos menos. El tercer punto que mencionaba Fundación Luker tiene que ver con esa articulación con actores clave en los territorios. No hay escalabilidad que sea posible por cuenta propia o con las capacidades solos de una organización. Es importante ese actor que conoce profundamente el territorio, que vive allí y que definitivamente sean esos actores locales quienes ayuden precisamente a catalizar precisamente todo lo que lleva o implica un programa o un proyecto. Ese sería el tercero. El cuarto, clave definitivamente, yo insisto, esto es parte de lo que hago en mi día a día y tiene que ver con esa sostenibilidad financiera de los proyectos y es cómo hay que tener equilibrio entre lo financiero y lo contable para que esto funcione. Y eso va muy de la mano del punto inmediatamente anterior y es definitivamente esa articulación con los actores locales, pero también con actores de carácter nacional e internacional que faciliten este proceso. E incluso hay un término que uso mucho y es cómo precisamente toda la escalabilidad tiene que ver con una estrategia multinivel y una estrategia multiactor. Multiactor quiere decir que involucremos actores, empresa privada, sociedad civil, gobierno, cooperación internacional y multinivel tiene que ver con que esos actores sean de carácter local, nacional, regional y también internacional para que realmente esto funcione. Y el último quinto, o el quinto punto que quiero mencionar acá y que lo mencionaste brevemente, Santiago, pero Neji también tú lo mencionabas, que es el contexto, ¿no? Cómo escalar implica un término que he escuchado y es tropicalizar, ¿no? Es llevar una solución adaptada a unas creencias, a una cultura, a precisamente todo un sistema que permita que encaje muy bien las soluciones que ustedes llevan. Entonces, destaco esos 5 puntos, agradecerte nuevamente muchísimo, Santiago. Y bueno, vamos entonces para el siguiente momento en donde nos va a acompañar precisamente la organización anfitriona
de este espacio, que es la Fundación Carvajal. Hoy nos acompaña Erika Acevedo, quien es la directora de Innovación Social y Escalabilidad y quien efectivamente desde su gran rol nos va a compartir precisamente esa experiencia de escalar el impacto. Así que, Erika, adelante. Gracias, Sandra. A todos un saludo especial. Lo primero que les voy a decir es que muchas organizaciones me han escrito al WhatsApp que necesitamos seguir hablando de escala. Entonces, desde ya anuncio que podemos estar haciendo un webinar 2.0 para que sigamos entendiendo quién más está haciendo escalabilidad. Creo que parte de dinamizar estos espacios es eso, es compartir. Me encanta y gracias a Nelly y a Santiago que le han dado un enfoque desde lo que han recorrido, por supuesto, como organización, pero también desde los retos y desde las preguntas y desde los desafíos y desde, digamos, un lugar diferente, porque pues a veces generalmente solamente vemos seguramente la foto, el LinkedIn, el Instagram, las cosas pasando, pero pues detrás de eso pues hay un orden, un proceso, muchas estrategias y entonces voy a arrancar desde ahí. Discúlpame, Erika, por favor, un segundo para invitarles a todos nuestros asistentes a que dejen, por favor, sus preguntas en el chat y con mucho gusto apenas haga su intervención, Erika, vamos a tener un espacio, como lo mencionaba al inicio, para socializar algunas de esas preguntas y dirigirlas a quien ustedes deseen. Así que aquí ya voy anotando un par. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, arrancamos un poquito reconociendo la historia y cuando salió esta palabra como de escalar o de escalabilidad, nos fuimos a entender qué era y tengo que decir que eso nos llevó a un tema de mercado, a unas palabras que asustan para este sector, entonces ingresos, clientes, ventas, porque todo era alrededor de negocios y de empresa. Y el gran desafío creo que tenemos como sector y cada vez lo hablamos más en diferentes espacios es cómo aprendemos y cómo traemos tal vez la innovación, entendiendo que ya está aplicada en otros sectores y lo que hacemos es aterrizarla o platanizarla o tropicalizarla, como dijo Sandra hace un momento, hacia el sector, digamos, de nosotros. ¿Qué arrancamos haciendo nosotros? Reconociendo la historia de la fundación. Y creo que ese es el primer paso, porque al final tenemos que entender en qué somos fuertes, cómo ha sido nuestra historia, de dónde venimos, cuál es esa génesis, digamos, de la organización. Y ahí arrancamos a mapear algunos procesos que habían estado relacionados ya con esta palabra que era escalabilidad. Entendimos que en los años 90 había existido un área que se llamaba servicios externos. Tuvimos la oportunidad de buscar en ese momento colaboradores de la fundación que habían estado en esa época y empezar a hacer entrevistas y empezar a recopilar cómo lo hacían, por qué lo hacían, con quién lo hacían, entendiendo que estábamos en otro momento, ¿verdad? Había un tema de una apuesta de una expansión de programas a nuevos territorios. Por allá más adelantico, todavía década de los noventas, identificábamos pues de algo que se hablaba mucho en la fundación, es que se había escalado, aunque no se usaba esta palabra, el programa de microempresas, no solamente al Pacífico colombiano y al Caribe, sino que además había ido a América Latina y ahí nos seguíamos encontrando con aliados y con organizaciones que conocían de la Fundación Carvajal por las famosas cartillas empresariales, entonces ahí había como un momento y una década como de boom en términos de ese programa. Más adelante nos fuimos con un tema de programas de panaderías de la mano con Fedemol. Nace el área de investigación y desarrollo, digamos que se fortalece todo el tema de las alianzas, de seguir, digamos, pensando un poco en ese cómo construir juntos. Y viene una temporada bien larga en donde cada área técnica empezó a hacer algo que llamaban transferencias de conocimientos. Y esto hizo parte, digamos, un poco como de nuestra recapitulación en términos de qué hacíamos y qué aproximaciones habíamos tenido hacia los temas de escalabilidad, entendiendo que en el 2022, desde una decisión estratégica, se abre un área que se llama escalabilidad, que empieza a estructurar internamente un proceso interno. Y el proceso interno finalmente era qué tenemos, quiénes somos, hacia dónde vamos y como veníamos pues estudiando mucho como la parte teórica, entendiendo los mercados, porque por ahí algo ya nos había dicho, bueno, pilas con la escalabilidad, no la confunda con la transferencia, no la confunda con la replicabilidad. Y les voy a regalar
algunos apartes muy interesantes que nos encontramos en ese momento. Y es que, por ejemplo, nos decían escalar, haga que el escalar, por ejemplo, sea atractivo para inversores, que tenga un potencial en donde estimen gastos que crezcan de forma lineal e ingresos que crezcan de forma exponencial. Y empezamos a poner todo esto sobre la mesa y a entender eso, cómo, digamos, se puede hacer, cómo puede ser posible de una manera responsable, entendiendo que somos un actor, digamos, de desarrollo, que el mundo social finalmente es muy diferente al mundo de los negocios, pero que puede aprender muchísimo sin hacer, por supuesto, todo esto que ya hemos hablado acá también de acciones con daño, porque queremos crecer, pero queremos crecer de manera responsable. Pues avanzar, Lina, gracias. Entonces nos fuimos pues a toda esta definición. Como dije, no la trajimos literalmente desde la teoría, nace en el 2023, entonces todo el área y el proceso, arrancamos investigación conceptual, nos fuimos a conocer experiencias y tuvimos la oportunidad de acercarnos específicamente en Brasil, en la India y por allá en otros lugares también experiencias ya asociadas a, digamos, procesos que, por ejemplo, incorporaban tecnología, que también lo han hablado acá y nos demoramos 6 meses en hacer un ejercicio realmente interno de esa investigación, si uno lo llamaron investigación de mercado, que existía, que había, las entrevistas, digamos, y un poco el rendimiento de la fundación de manera paralela. Y llegamos a un cruce muy interesante que nos dio algo que denominamos el portafolio de servicios. Y ese portafolio de servicios siempre tenía esas dos apuestas, capacidades de la fundación y el mercado en términos de en dónde somos atractivos, en dónde lo hacemos diferentes, acompañados de un sistema de información para el seguimiento, porque no queríamos abandonar, digamos que por un lado la evidencia, la métrica de cada una de las cosas que pasaban dentro del portafolio, pero asimismo el entender la medición de ese portafolio. Siempre hemos dicho es un portafolio vivo. Pueden entrar productos, pueden salir productos y de verdad que empieza uno incluso a incorporar un lenguaje que hace un poquito de ruido, que incomoda un poquitico en este sector, pero pues desde el 2022 lo decimos, desde el 2023 digamos ha sido como esta apuesta y hemos aprendido muchísimo y creo que una de las grandes reflexiones que yo dejaría acá es hay que abordar digamos esos miedos. Viene expansión y activación, empezamos nosotros a entender, digamos, esas distintas activaciones del portafolio, identificamos productos estrella que llamamos hoy en día, analizamos la movilidad, es decir, de todo lo que yo tenía allí adentro, que era atractivo y por ende que se monetizaba. Y eso también era un ejercicio, pues, supremamente interesante porque habían decisiones en donde incluso era traer mecanismos de los que han sido tradicionales en cooperación, como por ejemplo mecanismos de cooperación triangular y ponerlos a disposición de este portafolio en donde no necesariamente el receptor es quien paga, sino que hay un pagador tercero. Entonces incluso miren que seguimos instrumentalizando con temas que históricamente sabíamos hacer en materia de financiación, pero en función de otro tipo de productos que son hoy en día más innovadores y que terminan siendo como más atractivos. Recolección y sistematización, datos de escala, creación, digamos, de este tipo de espacios, pero ya por temas ha sido parte de la apuesta. En este año decidimos, por ejemplo, crear el CRM de la fundación, tener un CRM en una fundación y entonces uno dice, pero ¿y por qué? Pero pues porque llega un momento en el que precisamente esa información en términos de tus productos, de lo que estás poniendo para el mercado, de esas activaciones, digamos, alrededor de quiénes son esos potenciales. Y cuando yo hablo de potenciales pueden ser cooperación privada, cooperación pública, pueden ser aliados, pueden ser organizaciones de base, pueden ser, digamos, distintos actores que están hoy en el ecosistema social, pero al final esto se me abre en un montón de conversaciones paralelas de diferentes temas que están hoy dentro de nuestro portafolio de servicios. Por eso la necesidad, creo que el mismo crecimiento y la misma expansión te va diciendo qué tienes que hacer. Yo me siento hoy como hacemos el trabajo con nuestros empresarios, que les decimos como que la formalidad, la medida, usted vaya haciendo los pasos graduales, así estamos en la fundación. A medida que lo vamos necesitando, como que tenemos que ir haciendo como la siguiente etapa y nos vamos retando hacia la siguiente pregunta también. Protocolos para recolectar insumos de las organizaciones. Eso ha sido
un tema muy reciente en torno a que si estoy escalando, y seguramente en los dos casos lo hemos visto, Neji nos mostró cifras agrupadas, Santiago nos mostró cifras agrupadas con mapas. Para poder esas cifras, para poder consolidar, digamos, esas cifras, tienes que tener un orden detrás que signifique un sistema o que signifique un proceso o que signifique una recolección de datos. Entonces, eso es importante y es si esos datos vienen de ti mismo o si esos datos incluso vienen de organizaciones terceras que son usuarios, en este caso, o replicadores, digamos, de tus productos, pues es todo un reto y no hay que perderlo de vista porque el día que tú lo sueltes, pues sencillamente no puedes dar cuenta finalmente de la escala. Nosotros hoy hablamos de organizaciones fortalecidas y usuarios de escala y armamos comunidades de práctica que consolidan ese relacionamiento con los aliados. ¿Podemos seguir, Lina, por favor? Aquí les voy a presentar la magia, digo yo, porque obviamente para nosotros esto pues es súper interesante y es que fue la respuesta que encontramos como fundación y también les voy a decir que cada organización encuentra su camino. No necesariamente uno es igual al otro porque precisamente pues cuando tú haces ese ejercicio de revisión interna frente a tus fortalezas, pues cada organización tiene fortalezas diferentes. Entonces nosotros, ¿qué encontramos acá? La forma en cómo realizar la escala. Y nos paramos en una premisa, es masificar el impacto de experiencias sociales innovadoras que tengan evidencia y que lo que queremos es entender que el problema es tan grande que solitos no podemos cubrirlo. Y como no podemos solitos, al final nos interesa compartirlo con otros actores del ecosistema. Yo hablaba de esto hace 3 años y todavía nos hacían la pregunta de, ¿pero en serio la fundación está dispuesta a entregar sus programas? Ese era el tipo de preguntas que recibía. Y la respuesta contundente es sí, porque nos interesa que todos aprendamos y que todos aprovechemos lo que hoy ya está, digamos, un poco más desarrollado. Si lo tiene la fundación, ponerlo y a disposición de otros es hoy una intención. Y por supuesto, asimismo también vamos reconociendo que tienen otros que también podamos traer nosotros y usar y pues que sea interesante para la fundación. Las 3 líneas del portafolio son estas que ustedes ven en pantalla. Transferencias metodológicas, aquí compartimos métodos de la fundación adaptados a nuevos contextos, es decir, se pueden llevar programas enteros a otros lugares. No nos interesa salir y operar por fuera del Valle del Cauca y del norte del Cauca, que es donde está, digamos, concentrado, así como han hablado como de los labs y demás, ahí está concentrada como nuestra capacidad instalada, ahí pasa, digamos, y se desarrollan muchos de los prototipos y de los procesos que desarrollamos, pero si nos interesa, pues finalmente para que esto llegue a otros lugares, ¿a través de quién llega? De organizaciones locales. Y por eso finalmente también el mismo portafolio se va fortaleciendo, entrelazando productos. Les voy a hacer una relación yéndome al otro extremo y es que en asesor experto son servicios estratégicos para organizaciones para mejorar su impacto en el ámbito social, pero resulta que a veces encontramos organizaciones locales que necesitan un fortalecimiento en algún tema específico en el que la fundación sabe. Y ahí también decidimos no solamente trabajar como en el front del programa, sino trabajar en el back de lo que significa para la organización ser receptora o ser implementadora de un programa como estos que necesita mínimo A, B, C, D y cómo le acompañamos para que eso pueda pasar. Porque la excusa no puede ser que es que no hay organizaciones, realmente sí las hay. Y el gran reto está en cómo las acompañamos a que realmente pues ellas tengan ese nivel, digamos, de capacidad precisamente y de crecimiento para que lo puedan hacer. Y me centro ya en el de la mitad, que es el de servicios digitales, y es que ofrecemos esos servicios o herramientas tecnológicas, digamos, desde diferentes temas. Yo siempre hago un cuento corto y es que siempre nos decían a la fundación quién le montó ese sistema de información, cómo le hacen el seguimiento, quién les hizo esa plataforma, y la respuesta siempre era los de tecnología. Y al final decidimos cómo pues abramos esto también. O sea, la organización que quiera o que necesite vivir un proceso a su medida alrededor, digamos, del uso de este tipo también de herramientas de seguimiento o de sistemas, pues que incorporan en este caso tecnología, también lo puedan hacer con la fundación. Es muy, muy, muy diferente, tengo que decirlo. Y todas nosotras además lo vivimos porque somos consumidores de consultorías, pero es muy diferente cuando viene una consultoría externa a cuando te habla o te acompaña una organización
que está, digamos, social, pues que está, digamos, que entiende como lo que estás viviendo, que ya pasó seguramente por lo que estás viviendo, que te habla desde la experiencia de un proceso que ha adaptado o de un dolor que ha tenido. También nos encanta hablar acá de los dolores. Sigue, Lina. Este es nuestro mapa y este realmente pues, ha sido lo que ha pasado del 2023 al 2025. Expandimos totalmente y nos abrimos nuestro foco, como lo dije, Valle y Norte del Cauca, pero realmente hoy pensar en que tenemos una operación no solo nacional, sino internacional alrededor de nuestras líneas, digamos, del portafolio, a través de formadores, usuarios de escala y perdón que me salen los mensajes, y organizaciones fortalecidas. Digamos que es esa apuesta por la cual seguimos pues trabajando todos los días realmente intensamente, un equipo. Me gustó mucho lo que Santiago nos mostró y es que realmente a medida de que vas creciendo y de que te vas expandiendo, pues también vas entendiendo qué más necesitas internamente incluso para dar respuesta hacia afuera. Creo que hoy hay una premisa y es que todos en la Fundación Carvajal, todos, absolutamente todos desde los procesos y las áreas en donde estamos, podemos hacer hoy parte del portafolio de servicios. Y eso también ha sido interesante a nivel del desarrollo profesional. Perfecto, Erika. ¿Ahí ibas a mencionar algo más? No. Ya. No. Ah, ok, maravilloso. Bueno, al igual que con las intervenciones de Neji y de Santiago, voy a complementar algo que tú mencionabas, Erika, y es, partieron de referentes. Escalar no simplemente es partir de unos frentes de oportunidad, sino quién lo está haciendo, qué aprendizajes ha dejado y construir sobre ello. Otro elemento clave es precisamente esos aprendizajes que ustedes van teniendo en el tiempo, igual para las tres organizaciones, tanto para Fundación Looker como para IO2, y es también sistematizar esos aprendizajes, Erika, que queden como repositorio para la organización, para la toma de decisiones de ahí en adelante. Y algo que, vamos a decir, está muy en línea con lo que se requiere para escalar, Erika, y es que no solamente es fijarse en qué son fuertes, sino de eso, qué necesita el mercado, ¿verdad? Es lo que, vamos a decir, en emprendimiento se llama el product market fit, cómo realmente encajo eso que sé hacer, eso para lo que soy bueno, en lo que, repito, el mercado necesita. Entonces creo que son tres de esos grandes mensajes que nos has dejado, Erika, así que también agradecerte muchísimo y bueno, haciendo honor al tiempo, que vamos, creo, apenas, vamos a compartir una serie de preguntas para nuestros panelistas el día de hoy. Y la primera pregunta va para los tres y la hace Carol López. Y es precisamente, con todo esto de poder escalar, todos han mencionado que es muy importante evaluar y medir ese impacto. Entonces, preguntarles a los tres qué métodos han utilizado o utilizan actualmente para eso, para evaluar, para medir su impacto, para poder escalar. Entonces, si les parece bien, comenzamos en el mismo orden de las intervenciones. Perfecto, Adelante, Neji, Sandra. muchas gracias. Gracias. Bueno, en el caso de tú, como les mencioné durante la presentación, lo primero que nosotros, a lo primero que le apostamos fue a un estudio longitudinal, que pues es un estudio bastante largo, como les decía, tuvo 5 años, pero hemos tenido otro tipo de evaluaciones externas también desde la academia, aquí la Universidad de los Andes y la Universidad, el Tecnológico de Monterrey, pues nos han ayudado tanto en lo que hacemos presencial como en lo que hacemos digital, cada uno pues obviamente en su experticia. Y aquí son básicamente evaluaciones externas de resultados en donde podemos comparar como la adquisición de conocimientos y la mejora de prácticas. Y por último, que este no es, no por último es menos importante, de hecho es muy importante, es el monitoreo interno. En verdad, el monitoreo interno creo que es lo que más nos ha ayudado, nos ha informado de manera muy orgánica, pero también mucho más ágil, qué es lo que sí nos está funcionando y qué es lo que debemos ajustar en el camino. Neji, antes de darle la palabra a Santiago y a Erika, quiero aprovechar precisamente porque la misma persona que nos hacía esa pregunta es Carol López y decía, ok, cuando tú hablas de todos estos métodos para evaluar y medir, mencionas a Universidad de los Andes, mencionaste ahorita el TEC de Monterrey, ¿cómo logran esas alianzas? ¿Es simplemente un vínculo comercial donde ustedes los contactan y trabajan con ustedes? ¿O realmente hay una relación mucho más profunda que permita también que todos esos procesos se mantengan en el tiempo, ¿no? De medición, evaluar impacto y demás.
Sí, digamos que por supuesto hay un vínculo comercial, pero la relación clarísimamente va mucho más allá del vínculo comercial. Nosotros escogimos a esos proveedores que hemos escogido, pues en función de su experiencia, de su conocimiento y sobre todo de qué otro tipo de mediciones que tienen que ver con pues con lo que nosotros hacemos han realizado en el pasado. Pero también es una relación que va más allá de esas cosas que contratamos, digamos. Es una relación que nos ha acompañado de la mano, en especial con los Andes, digamos que hemos tenido una, pero también con otras organizaciones, hasta IPA, lo que les decía el tecnológico. Son organizaciones que nos han ido acompañando de la mano y nos han ido como nutriendo los procesos también internos que hemos estado desarrollando desde el monitoreo. Y no solamente los procesos internos, sino que los hallazgos que hemos tenido en esas evaluaciones han hecho que nosotros de verdad hagamos ajustes importantes en nuestras rutas de aprendizaje, pues en la metodología en términos generales que adoptamos. Neye, muchísimas gracias. Yo quisiera hacerte muchas otras preguntas, pero esperamos sea en otro espacio, así que de nuevo mil gracias. Santiago de Fundación Luker, ¿nos compartirías entonces también, por favor, cuáles son esos métodos que han utilizado para medir, para evaluar y para medir ese impacto? Y que eso, pues eso en última se ha convertido también en un facilitador para escalar. Tienes micrófono apagado, Santiago. Sí, nosotros hemos sido digamos, muy cuidadosos con el tema de la medición y hemos buscado, digamos, que instrumentos propios para evaluar sobre todo aprendizaje. Nos hemos concentrado mucho, digamos, la medición en el tema de aprendizajes. En lenguaje de matemáticas hemos desarrollado instrumentos de medición de lectoescritura y matemáticas, competencias, digamos, de lectoescritura, todo lo que tiene que ver con fluidez y comprensión lectora y operaciones matemáticas y solución de problemas, muy inspirados en el modelo de EGRA y de EGMA creado por RTI en Estados Unidos. En socioemocionales hemos desarrollado un instrumento con el Banco Mundial para evaluar las competencias sociales y emocionales en estudiantes de finalizar de quinto y de 11, o sea, para finalizar primaria y media. Y en la universidad, en tu colegio, lo que hemos buscado mucho es como medir el éxito de los egresados en el mercado laboral. Entonces, si hay continuidad de estudios, si hay empleo, si hay emprendimiento, la dimensión de los ingresos laborales. Digamos que de acuerdo a cada iniciativa que tenemos, pues vamos midiendo diferentes aspectos. Y lo que hemos buscado es que aquí en Manizales, que ha sido como nuestro laboratorio, hemos buscado apoyo, como lo decía ahorita, del BID, del Banco Mundial, de universidades, para evaluar estas iniciativas. Y cuando vemos que ahí está la evidencia del programa, es donde lo llevamos ahí a la escalabilidad, pues. Y en la escalabilidad ya hacemos como la medición con los instrumentos que mencioné al principio. Entonces, digamos que ha sido más o menos como la forma de proceder en monitoreo y evaluación. Y tenemos tableros de visualización como la que les mostraba ahorita en las diapositivas. Santiago, muchísimas gracias. Aprovechando que mencionas precisamente el trabajo que han hecho con el BID y otras instituciones para todo este propósito de escalabilidad, aprovecho para combinar con una pregunta que nos hacía por acá también Sandra Salazar y ha sido una pregunta repetida en la sesión de hoy, y es, ¿cómo llegan esas alianzas? Tiene que ver ya con la reputación de la organización, con un capital relacional. ¿Qué nos podrías compartir frente a cómo propiciar esos espacios que se convierten en facilitadores de esa escalabilidad? Sí, yo creo que ha sido básicamente temas de capital relacional, digamos, por un lado capital relacional y por otro lado encontrar, digamos, puntos de interés con estas organizaciones, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, en temas como Aprendamos a Leer, hemos logrado como eh, ubicarnos por ejemplo, con el BID en la misma frontera donde vemos el problema, donde los dos queremos poner recursos para solucionarlos. Ellos muy interesados en el tema de la evaluación experimental, entonces nosotros acomodarnos a una evaluación experimental, que eso no siempre es fácil porque implica aleatorización, implica grupos control, implica todo este tipo de cosas. Entonces creo que ha sido como un, un proceso de concertación donde ambos aportan, donde ambos ceden y todo parte de ese capital relacional como tal. Santiago, muchísimas gracias. Insisto, quisiera hacer muchas otras preguntas, pero bueno, vamos a hacer honor al tiempo. Erika, igual, la pregunta para Fundación Carvajal es, ¿cómo
bajo qué métodos, herramientas han precisamente evaluado y medido el impacto. Tú mencionabas algo ahora de sistematización y fabuloso que nos complementes precisamente esa información. Bueno, yo tengo que contar que ya no nos hacemos la pregunta de si medir o no medir y cuánto cuesta medir. Eso es una cosa muy importante. Realmente hay un tema de una cultura alrededor de la medición y eso tiene que ver con proceso, resultado e impacto, porque uno tiene mediciones como de diferentes, digamos, escalas también. Y tenemos muchísimas evaluaciones de impacto a nivel de los programas. O sea, han sido programas que se han desarrollado durante pues muchos años en educación, en temas de empleo, en temas de microempresas, digamos que una oferta pues programática muy amplia en esas tres líneas de pobreza en donde trabajamos, que es educación, generación de ingresos y desarrollo del ser. Y lo que está pasando en este momento es que esa evidencia que se ha generado por cada programa en donde ya sabemos que sí es efectivo, pues lo que hacemos es como entregárselo a otra organización, como expliqué hace un momento, para que no, pues un poquito como para evitar el que se lo invente y que nos estemos preguntando el qué hacer. Yo creo que desde el sector tenemos que aprender mucho más a abrirnos, a compartir, a entregar la información. A veces vemos información que también puede ser muy superficial o muy de primer nivel y creo que hay preguntas muy profundas en términos del cómo se hace y hemos aprendido un montón en los últimos años. Por ejemplo, una cosa es uno implementarlo y otra cosa es entregárselo a otro para que lo implemente. Entonces empezamos, por ejemplo, a desarrollar unos documentos que son internos, pero que son unos documentos que se llaman manuales de transferencia, porque esa organización necesita quedarse precisamente con el ABC del hacer. Y eso es diferente cuando estamos hablando de un tema, digamos, de formación de formadores. Entonces, como les digo, yo creo que en los temas de medición, diferentes ámbitos, digamos, desde la medición, temas internos, temas externos, siempre acompañados, pues, muy rigurosos con aliados, con universidades. Creo que aquí hacían reflexiones, pues, muy importantes y es que la medición en sí mismo es un mundo completo en el que uno puede entrar y al final creo que la gran reflexión es si estamos hablando de temas de escala, necesariamente tiene que haber evidencia, porque sería muy responsable, digamos, de escalar precisamente temas que hoy no tengan esa comprobación en donde se lo estás entregando a otros para que además los haga. Erika, de acuerdo. Y no puedo evitar poner aquí mi granito de arena con la siguiente pregunta también para los tres. Y es que decías algo clave, Erika, y es que medir cuesta. Entonces, muchas organizaciones aquí que seguramente no tienen o la trayectoria o no tienen, vamos a decir, el músculo financiero, se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo comienzo yo a medir o cuáles son esos primeros pasos que puedo dar y articulándome con quién y cómo, porque esto vale? ¿Qué podrías tú compartirnos desde esa experiencia en ella y cómo lo han hecho ustedes y que en últimas pues también sean recomendaciones para las organizaciones que aquí nos acompañan? Porque puede resultar costoso medir. Sí, evidentemente, pues yo creo que es más costoso no medir, pero de todas formas sí cuesta. Tiene un valor que hay que tener en cuenta. Mira, yo creo que cuando uno es una organización más pequeña o que no tiene necesariamente muchos recursos para medir, un primer buen enfoque es comenzar por la medición interna. Y para medición interna, pues en el mundo ya existen muchas herramientas, digamos, de medición de acceso abierto que uno puede pues investigar y adaptarlas a las necesidades. Esto es la palabra clave, creo yo, en eso, y es que lo que está abierto no necesariamente fue creado para uno claramente. Entonces uno sí tiene que hacer esa tarea de adaptarlo a lo que uno está realmente buscando medir. Y ahí yo creo que una inversión muy importante que no es tan grande al principio es que un consultor experto lo acompañe a uno en ese diseño de esas herramientas o de esos instrumentos de medición y en ese diseño como del proceso de medición. Una vez que uno recoge ese primer tipo de evidencia o esas evidencias, digamos, iniciales, pues es más fácil también ir y buscar con terceros fondos para hacer otro tipo de mediciones que pues tengan otro tipo de validaciones al ser, digamos, de unos entes externos, que eso de todas formas, pues uno trata de no ser parte y arte, pero eso no quiere decir que el monitoreo pues interno y lo que puede ser llamado evaluación interna no sean importantes. Entonces yo creería que ese es como el camino, es
primero comencemos a medirlo internamente, si es posible consigamos pues como el apoyo de un consultor experto en estos temas que nos ayude a acomodar esos instrumentos que están afuera, adaptarlos a lo que nosotros necesitamos y una vez que tengamos como esa primera data o ronda de evidencia, pues podemos salir a conseguir fondos o recursos de terceros para hacer otro tipo de mediciones. Neji, muchísimas gracias. Nos pueden ir dejando también sus comentarios en el chat, así que bueno, vamos a darle la palabra a Santiago y que nos puedas compartir entonces, sí, cómo lo han hecho, porque obviamente la misma forma en la que se mide va escalando y depende también de unos recursos necesarios para lograrlo. Así que todo lo que nos puedas compartir, Santiago, también en recomendaciones para quienes nos acompañan en esta sesión, seguro va a ser súper valioso. Sí, yo creo que ese ha sido un desafío de la escalabilidad definitivamente porque digamos que nosotros, como decía Erika ahorita, o sea, el tema de evaluación y como lo decía Nechi también es un tema como no negociable, o sea, uno en lo social definitivamente puede, como todo suena bien, o sea, todo lo que uno hace suena bien, entonces uno tiene que ser muy crítico en, está muy bien que todo suene bien, pero ¿dónde pueden quedar mejor invertidos los recursos, cierto? Entonces, uno podría tener un abanico muy grande de opciones, pero uno tiene que ser muy objetivo de dónde quedan bien invertidos los recursos. Entonces, en Manizales siempre hemos tenido esa conciencia, eso pues digamos que lo hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia de la fundación, cada vez nos hemos vuelto pues, más críticos en ese sentido y también como muy juiciosos en que lo que hagamos realmente sí le esté apuntando a lo que estamos midiendo, porque muchas veces uno forma a un docente en medio ambiente y luego mira a ver si mejoraron las pruebas a ver en matemáticas. O sea, no, uno no puede ser, digamos, como tan olímpico en estas cosas, sino realmente medir en concordancia con lo que está implementando. Y ese ha sido como el mensaje que hemos querido llevar a nuestros aliados en escalabilidad. Porque muchas veces dicen, no, venga, simplemente hagamos una formación aquí de maestros, pero no hagamos la parte de medición o hagamos este acompañamiento o venga, entreguemos los materiales, pero no medamos. Entonces, casi que nos hemos vuelto muy selectivos en que no, venga, si no vamos a tener una medición, realmente ni le va a servir a usted ni nos sirve a nosotros este proceso de escalabilidad. Nosotros sí hemos querido como tratar de llevar siempre ese mensaje y por eso les mostraba ahorita en los tableros de visualización que hemos estado haciendo ese esfuerzo de comparar entre territorios, no porque nos guste hacer rankings ni mucho menos, pero sí porque creemos que hay un aprendizaje cruzado que nos permite a nosotros enriquecer todo el proceso. Básicamente sería como eso. Muchísimas gracias, Santiago. Y bueno, Erika, bienvenidos tus comentarios al respecto. Mira, yo creo que cualquier organización, independientemente del tamaño que tenga, puede hacer evaluaciones en diferentes niveles. Aquí nos hacen unas recomendaciones, primero haga la interna, eso está bien, pero yo también creo que hoy en día hay muchísimas pruebas estandarizadas, pruebas globales, instrumentos, digamos, ya inventados, en donde, por ejemplo, hacer sesiones alrededor del entender cómo yo mido mi programa que hace específicamente esto, pues muchas veces hay distintos conceptos, pero muchas veces tal vez pues por ahí no sea el camino, sino sea más como entender también cómo uso instrumentos que hoy ya están inventados. Incluso los desagrego, entiendo preguntas que hoy ya están estructuradas, entiendo metas que hoy ya están establecidas incluso a nivel del mundo entero en materia de desarrollo y lo traigo y apalanco mi proceso entendiendo esa medición que en este caso podría ser simplemente una medición de resultados. Obviamente cuando ya hablamos de mediciones de impacto, esas son evaluaciones muchísimo más rigurosas, que tienen grupos de control y grupos de tratamiento, en donde efectivamente tú estás diciendo que es tu método el que está moviendo la aguja, pero creo que hay otro tipo de mediciones, incluso también intermedias. Hay otra, la cualitativa, que se nos está quedando también muchas veces por fuera de la conversación y creo que la cualitativa tiene unos elementos pues espectaculares desde
la parte del cómo transformamos vidas y cómo transformamos historias, en donde realmente eso también se vuelve poderoso a la hora de mostrar las transformaciones. Entonces creo que formas hay muchas y yo tengo una reflexión y es que obviamente esto requiere recursos de acuerdo al tamaño, digamos, y a la magnitud de lo que tú estés haciendo, pero no importa el tamaño de la organización que sea, siempre puedes tener esquemas de medición a la medida de tu organización. Yo ahí vamos a decir, a juntar unos elementos que mencionaba Erika con lo que mencionaba también Santiago, y es que medir por medir no tiene sentido. Una organización debe desde el comienzo aclarar qué quiere medir y para qué lo quiere medir, ¿no? Para que eso te lleve a algún lado. Y allí también Santiago y Erika, y pues Neji evidentemente también lo mencionaban, y es no solamente medir el resultado, y hay que hacer claridad allí porque digamos, trabajo en ayudar a organizaciones a formular proyectos, a fortalecer capacidades y a gestionar recursos. ¿Y qué es lo que me he encontrado trabajando con tantos financiadores en estos 18 años? Y es que definitivamente, y tú también lo decías, Erika, se ha venido transformando la forma en la que se financia el sector social. Unas lógicas en las que antes se financiaban resultados, es decir, capacitamos a 200 maestros, capacitamos a 200 niños, eso es, vamos a decir, medir un resultado, si lo conseguiste o no, pero el impacto es mucho más profundo y es realmente qué cambió en esa población con esas capacitaciones. ¿Realmente mejoró el aprendizaje? ¿Qué cambios hubo? Entonces, eso que ya llamamos impacto es lo que realmente, como bien lo mencionas, puede ayudar a generar esa escala. Entonces, creo que bien importante lo que ustedes tres han venido mencionando y compartiéndonos. Todas las organizaciones aquí vienen haciendo comentarios bien interesantes alrededor de, bueno, de eso, del impacto, de la escalabilidad, de cómo se logra. Y bueno, vámonos, yo creo, con una última pregunta corta. Yo creo que la podemos dejar, por ejemplo, para Santiago, en el caso de Fundación Lúker, y es cómo todas estas alianzas que han facilitado la escalabilidad pueden también, desde el gran papel que tiene Lúker en Manizales y también en el país, pueden ayudar a transformar el sector público. Vamos a decir, desde esa cultura política, desde las políticas o generación de políticas públicas dentro de ese gran rol, porque definitivamente sabemos que el sector público puede ser a veces demorado en la toma de decisiones, puede ser muy jerárquico. ¿Cómo ustedes trabajan o lo han hecho para que realmente todo este sector ayude, o todas estas alianzas, perdón, ayuden a transformar ese sector público, al menos desde el área o las áreas en las que trabaja la Fundación Lúker? Esa es una excelente pregunta que me hago casi todos los días, pero digamos que, sí, digamos que eso es que es muy difícil, pero digamos que nosotros lo que hemos visto aquí en Manizales es que ha sido mucho, digamos, un proceso inicialmente de generación de confianza entre lo público y lo privado, digamos que eso es fundamental, esa generación de confianza, que haya, digamos, como entendimiento, que haya unión de esfuerzos, alineación de metas, creo que ha sido lo primero. Y lo segundo, digamos, lo segundo lo marcaría, digamos, como en la perseverancia, ¿cierto? Hemos, digamos, que sido perseverantes, digamos, que nos cambian un secretario y seguimos, y nos cambian un alcalde y seguimos, y no, la perseverancia ha sido muy importante. Y por último, el tercer elemento que yo destacaría es como la importancia qué pena ser tan reiterativo, pero del monitoreo de la evaluación. O sea, una vez uno ya tiene resultados y son objetivos, digamos que evidentes, es muy difícil para un alcalde que llegue a desmontarse, digamos, de una iniciativa que ya viene dando resultados. Entonces nosotros, por ejemplo, en Manizales llevamos 23 años firmando cada año convenio con la Secretaría de Educación, con la alcaldía. Wow. Y una vez que hay elección de nuevos alcaldes, les mostramos a todos los candidatos los resultados que tenemos. Y eso ha permitido que los candidatos digan, venga, no, esto cada vez va cogiendo una fuerza que va a ser muy difícil desmontar. Entonces, por ejemplo, nosotros en Manizales tenemos 2.800 bachilleres cada año y 1.800 de ellos se forman en la universidad, en tu colegio. Entonces, digamos que para un gobernante que llega va a ser muy difícil desmontarse de una formación de 1.800 jóvenes. O, por ejemplo, ahorita en Aprendamos Todos a Leer, el 85% de los niños de grado quinto tienen
el nivel lector esperado. Cuando arrancamos éramos al 39%. Entonces, cuando ven los resultados, va a ser muy, muy difícil que se desmonten de ellos y eso hace que haya continuidad a pesar de cambios de gobernantes, de cambios de partidos políticos y todo partió, digamos, de esa confianza inicial. Al principio no teníamos resultados, pero digamos que esa confianza y esa alineación de metas y esa perseverancia luego se acompaña de estos resultados y hemos permitido y hemos podido tener, digamos, como esos cambios en los gobernantes y el aumento de su participación en recursos, en voluntad política. Y digamos que el paso que queremos dar ahora es, bueno, listo, en Manizales hemos logrado esa continuidad, hemos tenido 5 alcaldes diferentes, hemos tenido de todos los partidos políticos, y ahorita cómo hacemos que en estos 85 municipios nuevos que estamos trabajando pueda pasar eso, pueda haber esa continuidad y esa posibilidad, digamos, de impacto desde lo privado a lo público. Nosotros nos hemos autoproclamado como la unidad de innovación y desarrollo de la Secretaría de Educación. O sea, creo que los privados tenemos muy bien ese rol de innovación y de desarrollo y que el público tenga luego los recursos y la capacidad para escalar a nivel municipal o nacional. Bueno, valioso lo que menciona Santiago, agradecerle a Andrés que nos compartía precisamente esta pregunta y ya, repito, siendo honor al tiempo, vamos a cerrar este espacio dejando algunos mensajes claves de esta valiosa conversación. Diría que uno de los mensajes es que definitivamente ustedes lo han demostrado y es que multiplicar, escalar, es posible sin que se pierda el alma del modelo que cada uno de ustedes tiene y el alma de las organizaciones respectivamente. Un segundo mensaje creo que definitivamente está alrededor de cómo escalar sí o sí requiere de alianzas y que esa fuerza de las alianzas público-privadas y territoriales son parte de esa base piramidal para que sea posible multiplicar el impacto. Tercero, y alguno de los tres mencionaba esto, y es que la calidad es la medida del impacto. Es decir, que definitivamente la verdadera escala es la que conserva esa pertinencia local y que adapta pues, los modelos, los tropicaliza, como lo mencionaba hace un rato, y desde ahí pues no se diluya ese propósito de cada uno de ustedes como organización. Definitivamente en ese sentido la calidad y la coherencia son las que también garantizan esa sostenibilidad a largo plazo. Otro elemento es pues que la escalabilidad en últimas también es una forma de liderazgo, ¿no? Porque ayuda a construir capacidades más allá de ustedes mismos, lo mencionabas Erika, y es cómo esa replicabilidad y cómo compartir modelos es parte de, vamos a decir, de esa escalera que permite que otros también escalen o den nuevos pasos hacia esos procesos. Y definitivamente otro punto, ya para cerrar, es que escalar también es aprender constantemente. Es decir, y esto, el mensaje para todos es que la escalabilidad en últimas no es un destino, sino que se convierte en un proceso de mejora continua. Y con esto, pues ya hacerles una invitación a todos y todas quienes nos acompañan en este espacio, y es que definitivamente estos procesos o estos mensajes que han quedado hoy de este webinar, pues no se conviertan solamente en un espacio que los pone a reflexionar, sino que se conviertan realmente en ese punto de partida para que esas experiencias de hoy inspiren esas nuevas rutas, esas nuevas alianzas y esas nuevas formas de pensar la escala con propósito. Porque definitivamente cuando una buena idea se comparte, deja de ser solo una idea y se convierte en transformación, que es lo que precisamente la Fundación AEIOTU, la Fundación Luker y la Fundación Carvajal han hecho. Con esto nuevamente agradecerles, Neji, Santiago, Erika, por su valioso tiempo, a todos nuestros asistentes y seguimos en contacto. Un gran saludo para todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao, A chao. ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Interesante todo. Súper. A ustedes. Muchísimas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta Feliz luego. tarde. Una feliz tarde para todos. Igualmente.